Hola, buenos días. Vamos a ver hoy por qué en los últimos años los ingresos de Coca-Cola han bajado bastante y sin embargo el dividendo ha subido mucho. Si miráis los datos históricos de Coca-Cola, que los tenéis como siempre en la web que tengo en la base de datos, el enlace a la web está debajo de todos los vídeos, pues veréis que llama mucho la atención cómo le han caído los ingresos en los últimos años. En 2012 tuvo unos ingresos de 48.000 millones de dólares y en 2019 le cayeron a 37.000 millones de dólares con un mínimo en 2018. Esto es una caída de hasta el 30% de los ingresos, que es mucho, claro. Sin embargo, tanto en 2012 como en 2019 ganó lo mismo, que son 9.000 millones de dólares. Este es el beneficio neto. Y el beneficio por acción en 2019 fue un poco más alto que en 2012, un 5% más, porque en estos años ha recomprado y amortizado algunas acciones. Y llama más la atención, claro, que entre 2012 y 2019 el dividendo ha subido un 60%, pasando de 1,02 dólares en 2012 a 1,60 dólares en este 2019. Estas divergencias entre unos ingresos que bajan mucho, un beneficio neto que se mantiene plano y un dividendo que sube muchísimo no son habituales, así que creo que merece la pena estudiar este caso, para ver qué es lo que ha pasado estos años con Coca-Cola y así estimar qué es lo que puede pasar en el futuro con sus beneficios y con sus dividendos. Realmente esto tiene una explicación muy lógica, como vamos a ver ahora, y para verlo primero vamos a ver cómo funciona Coca-Cola como empresa, porque es un funcionamiento muy curioso. Si os habéis fijado, veréis que a veces Coca-Cola habla del sistema Coca-Cola y otras veces de la compañía Coca-Cola. Y esto es algo curioso y original porque el resto de empresas no hablan, por ejemplo, del sistema BMW y de la compañía BMW. Así que vamos a ver en qué consiste esto del sistema Coca-Cola y la empresa Coca-Cola. Porque claro, la pregunta así a bote pronto es, bueno, pero entonces ¿cuál es la Coca-Cola de verdad? Pues vamos a verlo. El sistema de Coca-Cola tiene tres partes. La primera es la fabricación del concentrado con el que luego se hacen todas las bebidas. La segunda es el embotellamiento, que consiste en coger los barriles de concentrado, mezclarlos con agua y meterlos en todos los tipos de latas y de botellas que vemos luego en todos los sitios donde compramos sus bebidas. Y la tercera parte del sistema Coca-Cola pues es coger esas latas y botellas y ya llevarlas a todos los sitios donde se venden, como supermercados, hoteles, bares, restaurantes, barcos y cualquier sitio. Entonces, lo que llama Coca-Cola el sistema Coca-Cola es el conjunto de estas tres fases. La que podríamos llamar la Coca-Cola de verdad, que es la empresa que todo el mundo conoce, y la que cotiza en el Dow Jones y se ve la cotización todos los días en las webs de todos lados, pues es la que se encarga del primer paso, que es el de fabricar los concentrados con los que luego se harán las bebidas. El tercer paso, que es el de coger las latas y botellas ya fabricadas y empaquetadas, y llevarlas a los restaurantes, supermercados, hoteles y tal, pues esta parte la suelen hacer empresas locales, que muchas de ellas son pymes, empresas familiares. Y la Coca-Cola de verdad, la que cotiza en el Dow Jones, no tiene participación en estas empresas familiares que son las que llevan las latas a los sitios donde se consumen, latas y botellas. Nos queda por ver el segundo paso, que es el de coger los barriles de concentrado, mezclarlos con agua, que por eso a veces dicen que las Coca-Colas se ven diferente de un sitio a otro, porque el agua con el que se hacen es el agua local de cada sitio, entonces esto puede cambiar un poco el sabor. Bueno, pues esto es lo que se hace en el embotellamiento, coger los concentrados, mezclarlos con el agua local y meterlos en todo tipo de latas y de botellas. Este segundo paso, que es el del embotellamiento, lo hacen lo que se llaman las embotelladoras de Coca-Cola. Y un ejemplo de estas empresas es Coca-Cola European Partners, que es una empresa que cotiza en Madrid y en Londres. ¿Y quiénes son los dueños de estas embotelladoras de Coca-Cola? Pues esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, la propiedad de estas embotelladoras, y es el motivo de las divergencias que veíamos al principio entre los ingresos que caen mucho, el beneficio que se mantiene y el dividendo que sube mucho. Los embotelladores locales de Coca-Cola son empresas muy grandes en las que el porcentaje de propiedad de Coca-Cola ha ido fluctuando con el tiempo. Generalmente los accionistas de estos embotelladores locales eran grandes empresarios de cada país, del país en que está cada embotelladora, claro. La Coca-Cola de verdad, pues según el momento y el país, en algunos casos era el accionista mayoritario de la embotelladora de algún país, en otros tenía un porcentaje importante, pero el socio local tenía un porcentaje mayor y era el mayoritario, y en otros la Coca-Cola de verdad apenas tiene porcentaje en su embotelladora. E incluso en una misma embotelladora, pues el porcentaje de propiedad de la Coca-Cola de verdad ha ido subiendo y bajando según el momento. A veces la Coca-Cola tenía más, a veces tenía menos, a veces no tenía nada, luego volvía a subir
Y en fin, pues en algunos casos se ha ido cambiando bastante el porcentaje de propiedad de Coca-Cola, de la Coca-Cola de verdad, en sus embotelladoras. ¿Y por qué la Coca-Cola de verdad hace cosas tan diferentes con sus embotelladoras? Pues porque ser accionista de sus embotelladoras tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. La ventaja de tener para Coca-Cola, la de verdad, podemos decir, de tener el ser el accionista mayoritario de sus embotelladoras, pues es que tiene el control de todo el proceso de fabricación y se lleva beneficios tanto de la fabricación de los concentrados como luego del embotellamiento. Y la desventaja es que el embotellamiento necesita más inversiones que la fase de fabricación del concentrado. Y además el embotellamiento tiene unos márgenes de beneficios más bajos que la fase de fabricación del concentrado también. Entonces lo que ha ido sucediendo desde 2012 a 2019 es que la Coca-Cola de verdad ha ido saliendo del capital de sus embotelladoras y ahora pues prácticamente no tiene nada de porcentaje de propiedad en casi ninguna de sus embotelladoras en todo el mundo. Así que la Coca-Cola de verdad, que es la Coca-Cola, la compañía Coca-Cola, pues ahora prácticamente tiene solo la primera fase de las 3 que veíamos del sistema Coca-Cola. ¿Y por qué ha hecho esto la Coca-Cola de verdad? Pues lo ha hecho esperando 2 cosas. La primera, reducir sus necesidades de inversiones en el futuro, y la segunda es esperar aumentar su margen de beneficios. Entonces, uniendo esto con lo que veíamos al principio, de ingresos, beneficio y dividendo, pues el motivo de la caída de los ingresos es que la Coca-Cola de verdad ya no está en el negocio del embotellamiento. Así que esta caída de los ingresos no es preocupante porque se debe a que Coca-Cola ha decidido pasar a ser una empresa más pequeña con idea de ser una empresa más rentable. Y la rentabilidad vemos que ha conseguido aumentarla porque ha conseguido en 2019 prácticamente el mismo beneficio que en 2012, pero con muchos menos ingresos. Así que la rentabilidad midiendo el beneficio neto entre los ingresos pues ha subido del 19% en 2012 al 24% en 2019, lo cual es un aumento de la rentabilidad importante. Y que el dividendo haya subido tanto estos años pues también tiene una explicación muy lógica porque se debe a que al necesitar invertir menos dinero puede subir más el payout. Porque el dinero que antes necesitaba invertir en sus embotelladoras, digamos, pues ahora no lo invierte en sus embotelladoras y lo puede pagar como dividendo. Así que en 2012 el payout de Coca-Cola era alrededor del 50% y ahora ha subido alrededor del 80%. Lo importante es saber que con la estructura que tenía Coca-Cola hace unos años, con mayores necesidades de inversión, pues un payout del 80% habría sido demasiado alto. Pero con la estructura actual, que es más ligera en cuanto a inversiones, pues sí que puede mantener de forma indefinida un payout del 80%, más o menos. Así que el aparentemente extraño comportamiento que hemos visto al principio de ingresos, beneficio neto y dividendo, pues tiene esta explicación tan lógica que acabamos de ver. ¿Y qué podemos esperar del futuro? Pues a partir de ahora lo lógico es que el dividendo suba más o menos lo mismo que lo haga el beneficio por acción. Hemos visto que de 2012 a 2019 el beneficio por acción subió el 5% y el dividendo subió el 60%. Y eso se ha debido a que en este mismo espacio de tiempo el payout lo ha subido del 50% al 80%. Y esta subida del dividendo mucho mayor que el beneficio por acción ha sido lógica y correcta por lo que acabamos de ver en estos años que han pasado. Pero el payout ya no va a subir más, o sea, puede que suba un poco más, pero no mucho más. Lo que no va a tener es una subida como la que ha tenido del 2012 al 2019. Así que en el futuro el dividendo no debería subir tanto por este motivo de que Coca-Cola siga aumentando su payout. Pero el beneficio por acción sí que es probable que suba en los próximos años más que el 5% que ha subido de 2012 a 2019, porque con esta transformación es probable que Coca-Cola mejore su rentabilidad. Si mejora su rentabilidad, su beneficio por acción crecerá más y el dividendo crecerá más o menos en esa misma medida. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, creo que comprar Coca-Cola con una rentabilidad inicial del 3,5-4,5% más o menos es una buena inversión. Pensad que a partir de ahora Coca-Cola pasa a ser una empresa de payout alto. Y entonces estas empresas suelen cotizar con un PER más alto que la media. ¿Por qué? Pues porque si cotizasen con el mismo PER que la media, su rentabilidad por dividendo sería excesivamente alta. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente compra antes de que caigan tanto y por eso cotizan con un PER que es aparentemente alto. Así que podríamos decir que en las empresas con payout alto, la rentabilidad por dividendo manda sobre el PER en el sentido de que la gente mira más la rentabilidad por dividendo que el PER. ¿Y entonces quiere esto decir que las embotelladoras de Coca-Cola son un mal negocio? Pues no. Y tampoco es seguro, como a lo mejor podría pensarse por todo lo que he contado, que las embotelladoras de Coca-Cola vayan a ser una peor inversión que la Coca-Cola de verdad. O que las embotelladoras de Coca-Cola vayan a crecer menos que la Coca-Cola de verdad. O sea, puede que esto pase, pero no es completamente seguro. Porque si esto fuese seguro, pues habría un negocio que sería mejor que comprar acciones de Coca-Cola
que sería hacer un par de trading entre Coca-Cola y sus embotelladoras. ¿Y qué es un par de trading? Pues resumiendo, es algo que se puede hacer y con lo que se gana dinero seguro en el caso de que fuese seguro que Coca-Cola iba a crecer mucho más que sus embotelladoras. Voy a hacer un vídeo explicando qué es un par de trading, porque creo que para invertir a largo plazo es muy bueno conocer algunos conceptos del trading. No para hacerlos, pero sí para saber que existen y así conocer mucho mejor cómo funciona la bolsa e invertir a largo plazo con mucha más seguridad. De momento quedaros con la idea de que nadie puede saber si Coca-Cola crecerá más que sus embotelladoras o no. Y ya veremos en este vídeo por qué si eso fuese algo seguro, se podría hacer algo mucho mejor que comprar acciones de Coca-Cola, en lugar de comprar acciones de sus embotelladoras. Y también hay otro vídeo explicando el negocio de las embotelladoras de Coca-Cola con el ejemplo de Coca-Cola European Partners, porque me parece muy interesante ver este caso desde todos los puntos de vista. Me despido ya hasta el próximo vídeo. Ya sabéis que nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.